Entonces, estas son algunas de las citas del aviso. Hay otras, como digo en mi libro tengo 16, también pueden ver en mi página web el programa titulado Iluminación de las Conciencias, pero esto es un pequeño resumen de las más importantes citas bíblicas sobre el aviso. Considero, César, que las dos revelaciones marianas más importantes en las que se habla del aviso son, por un lado, el libro azul del Padre Gobi, que lo menciona varias veces, y por otro, las famosas revelaciones de María en Garabandal, especialmente o principalmente a Conchita. Dentro del libro azul del Padre Gobi voy a mencionar dos que son muy relevantes con respecto al aviso. La primera la mencioné antes, pero la voy a leer un poquito más completa. Es el mensaje del 22 de mayo de 1988 en Hede, Alemania, y dice así: con su divino amor abrirá las puertas de los corazones e iluminará todas las conciencias. Cada hombre se verá a sí mismo en el fuego abrasador de la divina verdad. Será un juicio en pequeño. Luego Jesucristo establecerá su reino glorioso en el mundo. Entonces ella asocia la iluminación de las conciencias a un juicio. Es un juicio. De hecho, viene Jesús para enjuiciarnos a cada uno de nosotros, pero no el juicio que hay al momento de la muerte o el juicio universal de vivos y muertos. No, es un juicio en el cual permanecemos vivos. Significa que nos da tiempo u oportunidad de convertirnos. Y dice luego Jesucristo establecerá su reino glorioso en el mundo. Es decir, que el aviso antecede a la llegada del reino que pedimos a diario en el Padre Nuestro. Venga a nosotros tu reino. El otro mensaje importante del libro azul del Padre Gobi sobre el aviso es del 4 de junio de 1995 en Bacalo, Suiza, y dice así, un fragmento: en el cenáculo espiritual de mi corazón inmaculado, ahora debe realizarse el prodigioso acontecimiento del segundo Pentecostés, invocado y esperado por vosotros. Descenderán otra vez sobre la Iglesia y sobre toda la humanidad milagrosas lenguas de fuego. Y así seréis iluminados por esta luz divina, y os veréis a vosotros mismos en el espejo de la verdad y de la santidad de Dios. Será como un juicio en pequeño, que abrirá la puerta de vuestro corazón para recibir el gran don de la divina misericordia. Nótese entonces cómo aquí vuelve a decir María en este mensaje que se trata de un juicio en pequeño. Es un juicio, el aviso, es un juicio individual a todos los seres humanos, de todas las razas, de todas las religiones, de todas las edades y en todas partes del mundo. Pero también ella vuelve a mencionar la palabra iluminación: seréis iluminados por esta luz divina y veréis a vosotros mismos en el espejo de la verdad y de la santidad de Dios. Esto pareciera referir a una de las citas de Corintios que mencionamos anteriormente, ¿no? Pero uno de los factores más importantes por los que decidí compartir este mensaje del libro azul del Padre Gobi es para que comprendamos algo fundamental, y es que ella lo relaciona con el segundo Pentecostés, porque dice: en el cenáculo espiritual de mi corazón inmaculado ahora debe realizarse el prodigioso acontecimiento del segundo Pentecostés. No significa que el aviso y el segundo Pentecostés sean exactamente lo mismo. Recordemos que en el primer Pentecostés, ¿quién recibió el Espíritu Santo? Los que estaban viviendo en santidad, en cenáculo de oración con María, dispuestos a todo por Cristo. O sea, ya se habían decidido por Cristo como soldados de Cristo. ¿Quién va a recibir entonces el segundo Pentecostés? Lo mismo. Las personas que estén esforzándose por vivir en santidad, cumpliendo los mandamientos, en cenáculos de oración con María, y que se hayan decidido a ser soldados o guerreros de Cristo, dispuestos a dar la vida por Él. De modo que este mensaje de María nos sirve para relacionar el segundo Pentecostés con el aviso como sucesos que coinciden, corresponden al mismo día, no significando que todo el mundo reciba el segundo Pentecostés, pero sí se aclara que el aviso lo reciben todos los seres humanos. O sea, el aviso
No importa que no seas católico, no importa que seas ateo, que no seas creyente, no importa absolutamente nada, vas a vivir ese juicio en pequeño, como lo llama María. Sin embargo, el segundo Pentecostés será para aquellos que estén invocando al Espíritu Santo, esperando ese segundo derramamiento del Espíritu de Dios sobre la tierra, para ser transformados en valientes testigos del Evangelio, de la verdad, para así contribuir con Dios en la última ola de evangelización universal. ¿Por qué es entonces tan importante este mensaje? Yo había escuchado en enero de 2017, en una peregrinación que hice a Medjugorje, en un audio de Agustín del Divino Corazón, él había relacionado de manera no explícita, pero sí implícita, velada, el aviso con el segundo Pentecostés. Yo desde ese momento, hace un poco más de 3 años, comencé a buscar si había esa asociación entre el aviso y el segundo Pentecostés, y pasé mucho tiempo, es decir, varios años, tratando de confirmar si correspondían al menos en el mismo día. Pues para mí fue una gran alegría este mensaje del Libro Azul del Padre Gobi del 4 de junio de 1995, porque es la confirmación de que sí corresponde al mismo día. El aviso ocurre el mismo día del segundo Pentecostés. Bueno, ¿qué nos dijo la Virgen a través de Conchita en Garabandal? Tomado, por ejemplo, del diario de Conchita, de los años del 61 al 63, hay 3 frases que destaco rápidamente. Una dice: se sentirá en todo el mundo. Otra frase dice: se verá que viene de Dios. Y la tercera, tomada del mismo diario, dice así: en el aviso veremos todo lo que hemos ofendido a Dios con nuestros pecados y lo que hemos hecho con ellos en la pasión del Señor. Miren qué importante es esta última frase. Estamos acostumbrados a ver la pasión de Cristo como la maldad que le hicieron los judíos o los romanos, pero no solemos meditar en lo que mi pecado, mi maldad, contribuyó a esa pasión de Cristo, a esa flagelación, a esa coronación de espinas, a esa crucifixión y muerte. Lo más impactante del aviso, y va a ser verdaderamente impactante, es que yo voy a ver cuánto de mi vida de pecado le produjo llagas, sufrimiento, latigazos, golpes y espinas en su cabeza, producto no de la maldad de los judíos y de los romanos, sino de mi maldad. Imagínense lo que va a significar, ¿no? Lo doloroso que va a ser. Pero también hay una cosa muy importante que le reveló María y que está revelado o expuesto en un par de entrevistas hechas a Conchita. La primera fue en agosto de 1979, cuando le preguntaron sobre el aviso, y ella respondió lo siguiente: sí, era una invasión. Bueno, algo que me pareció como una invasión. Algo muy malo en lo que el comunismo jugaba un papel muy importante. Pero ya no recuerdo qué países o regiones se veían afectadas. La Santísima Virgen insistió en que rezáramos para evitar que sucediera. Estos graves acontecimientos tendrán lugar antes del aviso, que ocurrirá cuando la situación esté en su peor momento. Esta entrevista de agosto del 79 fue referida en otra entrevista hecha a ella bastante más tarde, en abril de 1983, cuando se le preguntó si efectivamente la Virgen le había dicho que el aviso llegaría cuando todo esté en su peor momento y si lo asocia a un momento de invasión. Ella en ese momento contesta que ella confunde a veces las palabras invasión o persecución, pero que está asociado a una de estas dos palabras y definitivamente con algo relacionado con el comunismo. Y vuelve a repetir, a insistir: la Virgen me confirmó que viene cuando todo esté en su peor momento. Estas palabras son fundamentales porque muchas de las personas que se han equivocado dando fechas sobre el aviso, pues no tuvieron en cuenta estas palabras tan importantes. El aviso no es al principio de la gran tribulación, no. El aviso es hacia la mitad de la gran tribulación, mejor dicho, hacia la mitad de la semana 70 de Daniel, hacia la mitad de ese último septenio que precede a la parusía, antes de la manifestación pública del anticristo, donde ya comienza la gran persecución.
Es decir, por decirlo de una manera, iniciando los últimos 1260 días predichos tanto en el libro de Daniel como en el Apocalipsis. Si lo vemos como la última semana de la semana 70 de Daniel, pues vendría a ser en la mitad. ¿Cuándo? Cuando todas las cosas estén en su peor momento. Sí existen, César, santos que hayan hablado sobre el aviso. Para mí, definitivamente, la más relevante de todas estas revelaciones es la que le dio Jesús a su sierva Santa Faustina Kowalska, esta monjita de Polonia. En el numeral 83 de su diario leemos primero lo que mencioné antes de venir como justo juez, vendré como rey de misericordia. Esa es una referencia al aviso, pero lo complementa con lo siguiente. En el mismo numeral 83 dice: antes de que llegue el día de la justicia, les será dado a los hombres este signo en el cielo. Se apagará toda luz en el cielo y habrá una gran oscuridad en toda la tierra. Entonces en el cielo aparecerá el signo de la cruz y de los